Antonio Naranjo, a quien le doy la bienvenida. Ministro, buenos días. Buenos días, Janet, muchísimas gracias. Bueno, ministro, en medio de esta crisis, y por eso la razón de esta entrevista, le agradezco por haberla aceptado, es que pues hay ecuatorianos que la pasan peor que otros. Y yo creo que quienes tienen problemas de salud la están pasando más mal que cualquier otro ecuatoriano. Porque son personas que también están en problemas porque no saben si les va a durar o no les va a durar el trabajo. Pues, no sé si la mayoría, pero muchos de ellos tienen su trabajo, son cabezas de hogar y además tienen enfermedades catastróficas o raras o cualquier otra enfermedad. Quisiéramos hablar con usted de qué es lo que pasa con el presupuesto para las medicinas, porque pues hemos pasado revista en algunos hospitales, tenemos testimonio de algunos pacientes y pues nos informan que no hay un abastecimiento normal de las medicinas específicamente para este tipo de pacientes. No sé si podemos arrancar con una descripción general de lo que usted encuentra o presenta o maneja en este sector. Yo diría que en general el presupuesto que el Ministerio de Salud maneja es insuficiente para las grandes necesidades que tiene la población. La población ha ido creciendo, las enfermedades crónicas van emergiendo, dado que el porcentaje, el promedio de sobrevida de la población va aumentando, por tanto tenemos una tercera edad que cada vez es más numerosa. Tenemos también circunstancias propias del avance de la tecnología que obligan a utilización de nuevos medicamentos, como por ejemplo los biológicos en el caso de las enfermedades oncológicas, lo cual significa también pues desembolso de dinero. En el sector propiamente dicho de los medicamentos, nosotros hemos estado muy preocupados desde que iniciamos la gestión porque efectivamente una de las quejas ciudadanas, razonables por cierto, es que no había un suficiente abastecimiento de medicamentos. En promedio general, las unidades del Ministerio de Salud Pública, y esto es bueno que sepa la ciudadanía, tenemos un registro en tiempo real de lo que son el abastecimiento de los medicamentos y de insumos, está en el 81%. Lo que sucede es que hay ciertos medicamentos que tienen mejor abastecimiento que otros. Esto no depende exclusivamente de la operación interna, sino también de problemas relacionados con la comercialización que viene del exterior. Pero en lo que ha sido medicamentos en enfermedades raras, en enfermedades catastróficas, justamente por la gravedad que significa esto, por la dependencia absoluta que tienen nuestros pacientes con la medicación, hemos tratado siempre de tener un stock adecuado de la gran mayoría, porque es una lista extensa de enfermedades catastróficas y raras, y ahí hay que hacer una pequeña diferencia entre los dos grupos, pero finalmente esto es un esfuerzo que mes a mes estamos tratando de mantenerlo adecuadamente, ¿no? ¿Cuál es su cálculo? Porque digamos que del 100% de medicamentos que necesita para atender a los pacientes de catastróficos y raros que están diagnosticados y que están, digamos, registrados, no sé si se puede llamar así en el sistema, ¿qué porcentaje calcula usted que están recibiendo medicamento? Porque pues lo que tenemos es testimonios de tanto de las asociaciones de catastróficos como raros, de que a todos les hace falta. Bueno, del 100% de la cobertura en medicamentos para este tipo de enfermedades, el 86% viene del cuadro básico de medicamentos, el cual está dotado, son antihipertensivos, medicamentos para diabetes, corticoides, etc. Luego nosotros tenemos un 10% de aquellos que son propiamente para este tipo de enfermedades, que para que tenga una referencia, en el mes de julio representaron $9 millones. Y la tercera parte son aquellos que son judicializados, es decir, que hay una orden de corte de pues, administrar estos medicamentos, ¿no? Yo diría que en la cobertura de este tipo de medicamentos en frecuencia, en número de pacientes, es buena. Lo que sucede es que ya hay ciertas situaciones, ciertas patologías muy específicas en las cuales realmente puede haber problemas de abastecimiento. Quisiera, ministro, que tenemos preparado un reportaje que resume algunos de los testimonios que recogimos para hacer esta investigación. Quiero hacerle notar que no son casos, algunos los encontramos afuera del Hospital Eugenio Espejo, que es uno de los hospitales de referencia del Ecuador. Yo digo, si es que en el Hospital Eugenio Espejo hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que aleatoriamente salen y dicen no hay medicamentos, ahí hay una alerta que toca pues ponerla sobre la mesa. Y por otro lado, a los otros pues son
pacientes de enfermedades y que están asociados en las distintas asociaciones y que también quieren representar, digamos, de alguna manera representan este drama que se está viviendo dentro de las asociaciones en donde ellos manifiestan que no están teniendo acceso al medicamento. Pero escuchemos lo que dicen para ver qué podemos comentar. Esta es la realidad que viven muchos pacientes que sufren enfermedades catastróficas y raras. Aquí les presentamos una recopilación de toda nuestra investigación denominada Sin Luz ni Medicinas. Mi hija tiene leucemia y a ella no le pueden hacer lo que es la quimio, entonces que le están mandando pastillas, pero una no había, aquí no había. Y esa pastilla la tiene que comprar usted afuera. Sí. ¿Y por qué le sacan del quirófano? Porque no tenía las herramientas de operación. O sea, les piden hasta los insumos. Sí, los insumos de operación. Pero ¿cómo va a ser eso? Que ni siquiera una pastilla para el dolor le dan. A uno sí le resiente, sí le duele. Tengo el 69 de discapacidad. Aquí no me pueden ayudar mientras no me salga la cita en traumatología. Me dice que es para el 2025, para el otro año, que la agenda ya está llena. Yo tengo insuficiencia renal. La doctora me mandó la receta. Me dicen que no tiene ninguna medicina y me dan simplemente complejo B. A mí me hicieron en total 6 quimioterapias. Las 2 primeras yo tuve que comprar el medicamento que en la marca comercial costaba cerca de $1,000 cada dosis. Por ende yo tuve que comprar el medicamento genérico. Ya para las últimas 3 quimioterapias no hubo ya uno de los medicamentos que era muy importante. 9 meses sin medicina. Yo le considero esto es una negligencia hasta criminal. Lo están matando poco a poco. Un examen genético fuera del país cuesta $2,000, dependiendo del estudio y la patología que los niños tengan. Son extremadamente caros. Nosotros somos personas de bajos recursos. Nos cuesta años conseguir el dinero para poder ayudarles. Cada inmunoterapia está valorada en 3.500. O sea que nosotros como bajos recursos económicos no lo tenemos. Señor presidente, que me ayude. Y como madre estoy desesperada. Emilio fue suspendido del tratamiento 7 meses, a pesar de haber tenido ganada la medida cautelar, una compra de un medicamento copia por $300 más caro y que el gerente del hospital no esté enterado. Si en todo caso uno de los argumentos del Estado era que la adquisición del medicamento biológico similar era por temas económicos, pues esa mentira se les cae. ¿Y por qué hacen caso omiso a las advertencias que yo he venido haciendo desde hace 4 años con respecto a este medicamento basura? Bueno, fuertes los pronunciamientos de los pacientes, doctor, pero bueno, esta es la realidad. Y esto último que dijo el último padre de un niño, es un niño de 6 años que tiene Gaucher, creo que se llama esa enfermedad. Y esto también sucede, es decir, compran un medicamento, pero compran un medicamento teóricamente genérico, lo denominan genérico o teóricamente viene más barato, pero fíjese que él dice, le han comprado $300 más caro un medicamento que no está aprobado, que no es seguro, que no le garantiza que el niño pueda estar bien. Entonces, eso por un lado, es decir, se dice no hay presupuesto, pero cuando se compran cosas que no valen y que son más caras. Y por otro lado, sí saber, no sé si usted nos puede pues transparentar, ¿cuánto tiene para medicamentos? Y como usted dijo al principio que es un presupuesto siempre insuficiente, pero ¿con cuánto cuenta para partir de allí? Porque la falta también esto de transparencia, y hay que decir que no es de ahora, sino, digamos, lleva varios periodos de gobierno, el Ministerio de Salud que no está al día en las cifras, entonces no hace posible hacer un análisis real de lo que está sucediendo. La verdad es que nosotros podemos fragmentar porque son diferentes realidades, aunque tienen un denominador común, ¿no? Que es la falta de suministro adecuado de medicamentos. Pero cuando nosotros enfrentamos situaciones oncológicas, por ejemplo, tenemos varias instancias, ¿no? Solca ha sido un sitio de referencia nacional. El Ministerio de Salud Pública realmente cubre con un pequeño porcentaje de la atención oncológica. La gran mayoría lo hace con Solca y ustedes saben, existe una fuente que es la 003 que está dirigida específicamente al tratamiento oncológico, ¿no? El Ministerio, a más de que recibe el 50% de esto, vuelve a pagar a Solca toda la participación que la institución da en la atención a los pacientes. ¿Cuál es la medida a largo plazo? Pues que justamente el Ministerio vaya, como en otras enfermedades, volviéndose autosuficiente.
Algo parecido sucede con la enfermedad renal crónica, en donde nosotros tenemos el 10% de cobertura en el Ministerio de Salud, el 90% lo hacen en instituciones privadas, y esto sumado también el IES, que es parte del problema en cuanto a insuficiencia renal. Todo esto va generando un aumento en el costo operativo para las instituciones de salud pública. Es decir, esto de que, digamos, llegó un momento en que se dio la vuelta, todo siempre explicado por las crisis y la falta de dinero. Es decir, resultó más conveniente en algún momento de la historia del Ministerio de Salud y del IES contratar servicios externos que salían más baratos, eso decían, que hacerlo internamente, y ahorita está todo volteado. A ver, yo no creo que haya sido conveniente o barato, es más caro el Siempre ha sido derivar. más caro. Siempre ha sido más caro derivar, es inconveniente porque genera una molestia al paciente y un aumento de los costos. Por esto es que realmente el objetivo a mediano y largo plazo tiene que ser que el Ministerio de Salud sea autosuficiente en el manejo de todos estos problemas. No lo es en este momento, y más bien el sector privado pues ha estado dando una mano, una solución a estos difíciles momentos que ha vivido. Y usted dice con razón, siempre hay crisis, siempre hemos vivido en crisis, y el sector salud ha sido probablemente una de las piedras de toque más evidentes, más tangibles, más sensibles para la sociedad. Y claro, por supuesto, también tenemos que tomar en cuenta que esto no surgió hace 3 meses ni hace 6. Esto es un problema que se viene acarreando años a años. La deuda, por ejemplo, con las realizadoras al final del 2023 es de $100 millones. Entonces es una deuda que se vino acarreando tiempo atrás, y que a nosotros en estas circunstancias tampoco es fácil pagar lo anterior y cubrir lo presente. En cuanto a los medicamentos que decía con razón, uno de los grandes desafíos urgentes que tiene el Ministerio de Salud es revisar el cuadro básico de medicamentos, analizar el techo del costo de los medicamentos, porque efectivamente este precio techo de medicamentos no ha sido revisado años, y se han mantenido los precios, aunque hay la disposición de hacer la revisión del cuadro básico cada 2 años. Nosotros estamos justamente hoy estamos en el proceso ya de revisión. Se han puesto sobre la mesa varias nuevas moléculas, y ahí viene el análisis, es decir, cuál es la molécula más conveniente y cómo debe ser adquirida. Yo le digo sinceramente, si hay irregularidades, si hay compras de medicamentos a precios que pudieron haber sido conseguidos mejor, pero esto tiene que ser sujeto a una revisión técnica y transparente para llegar a la conclusión cuáles son las mejores alternativas. Claro, a ver, hablando del cuadro básico, ¿sí? Ahí hay una, digamos, una política que primero esto se está comprando a través del CERCOP, como que fueran lápices, borradores, papel y medicinas. Entonces, desde allí aparte una distorsión y una causa base de los problemas. No se escogen los medicamentos por su calidad, sino por su precio, porque ahí es todo por subasta inversa, y la subasta inversa va al menor costo, que es lo que teóricamente le conviene más al Estado. Ahora, esto lo podemos hacer en todos los temas, porque si usted compra un lápiz de mala calidad y no sé, pero los que somos padres de familia sabemos esto. Vamos y compramos unos colores un poquito más caros, porque si compra los colores más baratos terminan de este porte en menos de 3 meses y no le duran ni 6 meses. En mi caso, yo el año pasado he reciclado lápices y colores para este año porque han durado, pero evidentemente, y eso me ayuda a ahorrar. Lo mismo puede pasar en el Estado, sé que esto debería ser para todo, pero bueno, no es lo mismo comprar un lápiz que no vale que una medicina que no vale. Entonces están comprando todo al más bajo precio, ¿sí? Eso es atroz, porque al final el paciente que recibe una medicina barata, que no tiene la mejor calidad, termina siendo más costoso para el Estado, doctor. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, y como médico en ejercicio práctico sé que sí existen diferencias en una misma molécula de 2 proveedores diferentes. Eso se tiene que someter realmente al arbitraje de la entidad técnica, que es el Consejo Nacional de Medicamentos, que tiene que hacer, y está conformado por personas técnicas, que tiene que hacer el análisis desde varios puntos de vista. Y probablemente el económico no sea el preponderante, sino la calidad del medicamento. Pero claro, esto ha dado lugar a ciertos abusos. Esto es más grave, Janet, cuando vemos que hay medicamentos en los cuales existe una sola molécula. Caso
para el tratamiento de la enfermedad de Duchenne. Una sola molécula. ¿Qué hace ahí el Estado? Comprar la única molécula existente, que aún esa molécula está en controversia en el ámbito científico internacional. No queda más, hay que comprarla. Ya, ahora, bueno, entonces volviendo al tema para poder ir un poco llegando a conclusiones, ¿sí? ¿Cuál es la realidad del presupuesto versus la necesidad de medicamentos? Usted tiene una falta en el cuadro básico, un faltante en el cuadro básico, que usted reconoce que hay un 20% ahí de faltante. Eso pues ahí genera dudas, pero tiene el otro, de los medicamentos que tiene que comprar por aparte, por afuera del cuadro básico. Sí, curiosamente, Janet, los medicamentos que no forman parte del cuadro básico están mejor abastecidos que los otros. Si es que en un caso llega a 81%, en el otro caso llega sobre el 90%. Nosotros, por ejemplo, para hemofilia, factor 8, para tratamientos de problemas hematológicos estamos completamente abastecidos, de insulina estamos abastecidos. Es decir, hay un buen grupo de medicamentos que sí se han comprado. Lo que sucede es que puede haber alguna enfermedad puntual en la cual no existe el medicamento. Le voy a poner el caso de vincristina. Aquellas personas que han estado desgraciadamente sometidas al tratamiento oncológico o los médicos comprenden que la vincristina es como, digamos, el pan en el desayuno, es la base del tratamiento para los procedimientos oncológicos, y hubo un momento en que se desabasteció. No es un medicamento caro, no es un medicamento complejo, pero no hubo a nivel internacional un suficiente abastecimiento, como sucedió con insulina meses atrás. Insulina. Pueden pasar estas cosas, ¿no? Pero usted dice 90%, pero eso de alguna manera contradice, por ejemplo, lo que escuchamos en este reportaje. Como le digo, son testimonios aleatorios afuera del Eugenio Espejo, donde dicen no hay insumos ni para operarse, me mandan a comprar todo por fuera. Un enfermo renal que también dice no me dieron ni una sola medicina, un enfermo renal que debería estar su medicina en el cuadro básico. Así es. Y no está, y me dice me dan solo complejo B. Es decir, si hubiera, doctor, el 90% de abastecimiento, creo que los testimonios serían más amables y encontraríamos una diversidad. Es decir, no, a mí sí me dieron, a mí sí me dieron, a mí no me dieron, a mí sí, a mí no. Pero no es ese el común cuando uno sale y habla, sobre todo, habla con las organizaciones de las asociaciones o de pacientes. Entonces hay una preocupación general que no corresponde a un 90% de abastecimiento. Verá, Janet, yo creo que lo más errado sería el no hacer caso a lo que la gente dice, porque si nosotros creemos que vivimos en un paraíso en el que tenemos todo, no vamos a corregir, no vamos a mejorar. Y yo creo que es obligación de todas las instancias públicas, en el caso específico del Ministerio de Salud, el trabajar de la mano con los usuarios. Y en este caso, pues con pacientes que tienen enfermedades raras, catastróficas, que efectivamente se han agrupado. Nosotros sí hemos trabajado en reunirnos con estas asociaciones, con las personas de hemofilia, factor 8, von Willebrand, el mismo enfermedades de tipo neurodistrofias musculares, etcétera. Pero estamos abiertos a escucharlos, porque claro, la persona que habló de Gaucher, usted entenderá, Janet, yo ya me voy a jubilar y no he visto un solo paciente con Gaucher. No es una enfermedad frecuente, no por esto debemos dejar de escuchar su voz. Entonces la invitación es justamente a que podamos, las puertas del Ministerio de Salud están abiertas, los canales están abiertos, existe la apertura, por lo menos puedo garantizar que desde la parte nuestra existe la apertura para escuchar y buscar unas soluciones conjuntas. Es decir, un compromiso que quisiéramos de lo que usted está diciendo ahora. Usted podría, por ejemplo, reunirse, en este caso con los presidentes de las dos asociaciones raras y catastróficas. Sus dos presidentes están muy bien informados y yo creo que le pueden dar datos que pueden tal vez contrastar lo que usted está recibiendo en el Ministerio de Salud. Y le voy a decir esto, ministro, porque esto pasa en todos los ministerios. Yo le decía al ministro Goncalves que hablábamos, por ejemplo, del precio del kilovatio, o hablábamos justamente de las inversiones que se han hecho, o hablábamos, por ejemplo, de la realidad sobre el gas que se quema en la Amazonía, que va el tercer ministro que le dicen
que han apagado los mecheros dice, ¿cuántos mecheros en la Amazonía ecuatoriana? Y no están apagados, al contrario, han prendido más, ¿sí? O apagan uno por aquí, pero lo que hacen es desviar el gas para sacar el doble de llama, o se quema el doble, el triple de gas por una misma mecha. Entonces, hay un problema gravísimo en el mando medio de todo el Estado ecuatoriano, que tienen mal informados a los ministros de Estado y les inducen al error. Y yo creo que esta apertura que usted acaba de dar aquí, quizás le pueda dar a usted un poco más de luces para en conjunto encontrar soluciones. Entonces, usted se podría reunir con estos pacientes que seguramente lo están escuchando ahorita, y ellos me pidieron algo, que le proponga si es que podrían visitar en algún momento alguno de los hospitales que acuerden con usted, así de forma sorpresiva, para que usted pueda ver en carne viva lo que ellos, o en vivo y en directo lo que ellos viven en carne viva todos los días al tratar de recibir tratamiento y medicina en los hospitales. Las dos cosas, Janet. Yo creo que podemos sentarnos a conversar en una mesa técnica y ver cuáles pueden ser las soluciones, pero también a utilizar esta estrategia, que es hacer la visita en campo, y lo hemos estado haciendo. Obviamente usted entenderá, es imposible visitar todos los hospitales en 3 meses, sí, pero hemos hecho un muestreo y justamente hacemos las visitas sorpresa. ¿Con qué objeto? Con el de determinar realmente, porque en este momento es como un médico que está tratando de ver qué tiene su paciente y no ve los síntomas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo va a diagnosticar bien? Claro. Yo, como ministro, tengo que ver y determinar cuáles son los problemas de esta enfermedad, que es, pues, finalmente la salud pública. Entonces, yo estoy absolutamente abierto. Hemos hecho estas visitas sorpresa, podemos fortificarlas, podemos hacer con las mismas personas. Sí nos hemos reunido, como le digo, con asociaciones, lo podemos repetir, y con las que no nos hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pues insistir. El día miércoles tenemos una reunión por el tema diálisis. Sí, es un conversatorio que va a tener. Así sí, es. Me hubiera encantado asistir. Voy a salir de viaje unos días, pero eso, pues, si es con miras justamente a entender, resolver el problema, y sobre todo, ministro, que usted tenga también una versión del otro lado. Hay que escuchar. Yo creo que a veces a los estados, a los gobiernos, no a los estados, a los gobiernos lo que más les pasa es que, me imagino, debe ser terrible gobernar este país, las verdades sobre todo los incómodas. sectores, pero dejan de escuchar. Tienen que escuchar por más molesto que sea, porque escuchar a una persona que dice, y compraron medicamentos basura, yo sé que debe ser molesto, ¿no? Claro. Pero poniéndome en su lugar, pero esa es la realidad. Si uno no escucha y no agarra el comentario para decir, a ver, tenemos un padre de familia que está diciendo esto, veamos qué explicación tiene esto y cómo podemos evitar que haya más gente repitiendo que el Estado compra medicamentos. Claro, Janet, basura. pero también el señor dijo desde hace 4 años, lo que sería pésimo es perpetuar el problema. Hay que darle solución. Dar una solución. Entonces, ahí su primer compromiso. De ahí, otra cosa. Hemos tratado de investigar, ministro, y no hay datos, por ejemplo, de la ejecución del presupuesto de cada hospital. Escuchaba hoy en otro ámbito, no lo voy a mencionar porque va a ser sujeto de una investigación también de visionarias, pero en municipios, los municipios se pusieron a pelear, que sí, que no, que me entregue el gobierno el presupuesto, y que sí, dijo la Corte Constitucional, la Corte se pronunció a favor de ellos, como tiene que ser, pero ahora vamos a ver los presupuestos de los municipios, no han ejecutado. Entonces exigen que el dinero esté en sus cajas, pero el momento de hacer una calidad en la ejecución, una programación no hacen. Entonces, lo mismo nos parece que puede estar pasando en los hospitales públicos, que a la final no tienen el medicamento, pero eso sí son rapiditos para comprar por emergencia, para comprar directamente, por ínfima cuantía, porque no son capaces de planificar y ejecutar. Entonces, 2 preguntas ahí. ¿Qué pasa con la información? ¿Por qué el Ministerio de Salud no tiene información transparente? Y por otro lado, ¿cuál cree usted que es el promedio de ejecución presupuestaria de sus hospitales? Nosotros tenemos 2 tipos de presupuestos, el presupuesto corriente y el presupuesto de inversión. Cada martes a las 8 de la mañana nos sentamos con los zonales y revisamos uno a una las unidades, es decir, si se hace eso y si se tiene información. De nuevo, esa información puede ser distorsionada, tal vez, pero los datos están cargados al sistema, entonces son muy difíciles de cambiar. ¿Dónde estará, ministro? No encontramos. ¿Cuál es el promedio de ejecución en el gasto corriente de los hospitales es sobre el 95%, porque lo que llega se usa.
porque la necesidad es mucho mayor. El presupuesto es más corto de las necesidades. Entonces el presupuesto corriente está bajo. Cuando yo asumí el ministerio, el proyecto de inversión no llegaba al 10% de inversión. Hoy estamos sobre el 60% de inversión. Todavía tenemos 3 meses por delante. Hay varios proyectos que son plurianuales. Por ejemplo, la construcción de un hospital. Inicié en el 24, termina en el 25. Esa baja de ejecución en los primeros meses se debe en parte porque no había el presupuesto disponible. Nosotros tenemos un presupuesto, ese presupuesto tiene que solicitar al Ministerio de Finanzas la existencia del fondo para poderlo ejecutar. Entonces, en esa disyuntiva, en esa necesidad, hemos tratado nosotros responsablemente de no cortar ningún servicio, pero tampoco podemos extender las sábanas más allá los pies más allá de donde nos dan las sábanas. El 28 de junio de 2024 el presidente Noboa anunció que asignaba $100 millones extras al presupuesto del Ministerio de Salud, específicamente, doctor, para la compra de medicamentos para pacientes con enfermedades raras y catastróficas y también para el pago de algunos servicios externos como las dializadoras. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Le entregaron? Ese dinero ha sido desembolsado de manera puntual, digamos, mes a mes. Es decir, este momento nosotros hemos recibido las 3/5, los 60 millones hemos recibido, y hasta final del año recibiremos los otros 20 que nos falta. Pero véjese, $20 millones para un mes. Mes de octubre, que lo tengo muy fresquito. 20 millones, 13 millones dializadoras, 4 millones servicios externos, es decir, Solca, medicamentos oncológicos, hemofilia, etc. $2 millones nosotros tenemos que pagar a la operación de lo que nos está quedando corto en el presupuesto corriente, medicamentos. Y lo que queda es para pagar los servicios externos, alimentación, limpieza, guardianía. Es decir, 20 millones es muy poco. Claro. Es muy poco, pero hacemos alcanzar. Pero usted solo tiene eso, porque entendemos que ese era un presupuesto extra. ¿Y qué pasa con el presupuesto corriente? Es que no está dentro del presupuesto corriente esos gastos, porque son gastos que se vienen arrastrando de tiempos atrás. Entonces yo hago un presupuesto, $3.000 millones el presupuesto de este año, del 2024, real, porque sí existe un presupuesto extendido, pero no hay las posibilidades. $3.000 millones. Entonces, de esos $3.000 millones, 270 millones son más o menos para gasto de inversión y todo lo demás es gasto corriente. Ese gasto corriente no alcanza realmente, sale con las justas, es decir, como el presupuesto de cada ecuatoriano, llega el 31 y ya no tienes ni medio. Para transparentar y para saber la verdad, el presidente Noboa le dio 100 millones para estos gastos extras, pero ¿cuánto necesita el Ministerio de Salud para cubrir todos sus gastos extras? Le pongo sobre la mesa una cifra. Yo, pues conversando con algunos expertos, calculan que usted lo que realmente necesita anualmente de presupuesto extra son $400 millones. ¿Es así? Si quisiera yo pagar todas las deudas que tiene, debería duplicarse. 800 millones y le dieron 100. Bueno, pero estos 100, digamos, es para el ejercicio fiscal 24, ¿no? Ajá. Uno tiene que planificar y en ese sentido yo creo que el gobierno nacional es muy responsable y creo que quizá tengamos el tiempo para ver los resultados de esta planificación, pero esta planificación tiene que resolverse como lo están haciendo como lo están haciendo el tema de energía, no lo van a resolver en 2 meses, tiene que resolverlo a través de una planificación. Yo tengo que resolver una planificación o dejar por lo menos los senderos trazados para que no nos cueste más de $100 millones la diálisis, nos cueste la mitad, pero eso no se puede hacer en 2 meses. Pero como para llegar a una conclusión, ¿usted extra anualmente necesita 800 millones? No, esa es la deuda global. La deuda global. Histórica. Para poder ir pagando programadamente. Claro, con $200 millones uno podría, anual, claro. Extras. Extras. Y este año le dieron 100. 100. Okay. Y bueno, vamos a ver cómo salimos, digamos, ¿no? Pero claro, por ahí está. Algunas preguntas puntuales, porque claro, el papel aguanta todo, ¿no? Ajá. Y la Corte Constitucional le dijo a usted, o al Ministerio de Salud, que tiene por constitución, o sea, por resolución constitucional, que tiene que tener un presupuesto especial planificado y financiado para raras y catastróficas. ¿Lo tiene? Sí, se está cumpliendo, no totalmente, pero sí se está cumpliendo un buen porcentaje.
Esto, haga cuenta de que debe llegar a los $100 millones más o menos. Solo en julio gastamos 9. Por eso le digo más o menos, esa es la referencia. ¿Y tiene o no tiene ese presupuesto en su programación ese presupuesto anual? Está programado anualmente. Probablemente no lleguemos, como le explico, al 100%, pero sí tenemos un buen porcentaje. De ahí que está cubierto el 80% del uno y el 90% del otro. Si tendríamos todo el dinero, estaríamos del 100%. Perfecto. Voy terminando la entrevista. Preocupación en las asociaciones de que el registro del Ministerio de Salud sobre raras y catastróficas es muy bajo. Por ejemplo, en raras se dice que es el 0,01%, lo cual diría que en el país hay 1.700 enfermos raros. No. Y la media internacional es del 6 al 8%. Claro, es que cuando uno lee las enfermedades raras, hay enfermedades como inmunológicas, artritis reumatoidea, lupus, espondilitis anquilosante. Hay enfermedades endocrinológicas, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, insuficiencia de hormona antidiurética, que son enfermedades en realidad que están como raras, pero no son raras. Son enfermedades del día a día. Entonces sí puede haber un registro modificado, aunque, acuérdese, y para terminar ya porque el tiempo apremia, sí, existe un código internacional de enfermedades. Estas están registradas de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades. Pero dicen que el RUER, sí, el RUER, que es el registro de enfermedades raras, no está actualizado. ¿Cuándo lo actualizan? Porque eso también, hay gente, doctor, en este país que se muere sin saber de qué está enfermo, porque no hay diagnóstico. La obligación de todo médico, público y privado, es registrar a través del Código Internacional de Enfermedades. Eso nos permite estadísticamente decir tantas atenciones ha recibido o cuántas se ha solucionado. Perfecto. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo está lidiando con la crisis eléctrica dentro de los hospitales, las atenciones, las operaciones programadas? Ahora los cortes van a ser más largos y es para todos. No sé si tienen... ¿Cuántos de sus 110 hospitales, si no me equivoco, 110 hospitales son del Seguro Social? ¿Cuántos hospitales tiene usted? ¿Cuántos tienen, por ejemplo, generador eléctrico propio? Es obligación para operar que estos centros tengan generadores de emergencia. Deberían estar el 100%. Hay 6 que estaban con problemas que se están solucionando, pero el resto tienen igual los centros de salud número C, porque son aquellos que atienden partos. Entonces eso está cubierto. No sucede lo mismo, obviamente, con las atenciones de ambulatorios exclusivamente, donde sí podemos encontrar este problema, pero en general, pese a toda la dificultad que significa, por la crisis energética no impacta solamente en la operación, en el día a día, en toda la generación de la actividad. Está bien controlado y creo que no hemos suspendido de ninguna manera la atención a nuestros pacientes. ¿Y las operaciones programadas se han llevado al 100%? Las operaciones están llevando a cabo, la consulta de los hospitales, la emergencia, por supuesto, la UCI. Perfecto. Me quedo con eso, doctor. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y reitero sobre el compromiso, porque le vamos a dar seguimiento. Quisiéramos que nos invite, quisiéramos participar como periodistas responsables. Queremos terminar de informar y ayudar sobre todo. Yo creo que cuando hay un seguimiento periodístico, de alguna manera la institución en total se obliga a transparentar la información, que creo que es lo importante aquí, para poder saber la verdad y poder realmente estar sujetos a cuándo, cómo y a qué hora se va a poder realmente dar una atención adecuada a estos pacientes. Por supuesto, la invitación se extiende. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo escrutinio, bajo observación, bajo valoración. Dentro de nuestras políticas de calidad está ser evaluados, así que con todo gusto, pues a ustedes, a su equipo, a la ciudadanía, pues las puertas del ministerio están abiertas. Me quedo con ese compromiso. Muchísimas gracias al señor ministro y a ustedes también, darle seguimiento a este problema, que es el tema, como digo, estamos en una crisis energética, económica, de empleo, de todo, pero súmele a eso, tener alguien en casa con dolor, que le duele algo, lo que sea, un dedo, pero tener un niño al que le duele algo y no tener cómo solventar, cómo aliviar ese dolor, qué duro, qué duro. Por eso la salud tiene que volverse una prioridad para todos nosotros. Tenemos que exigir que de todo se resuelva, pero no dejar de lado la salud y la educación. Pero pues, no sé, la educación finalmente no duele. No duele físicamente. Dios mío, hemos conocido unos casos que realmente pues golpean muchísimo y queremos ojalá generar esta concientización para poder salir adelante como país.